esta semana también teníamos agendado ver una aplicación particular de modelos Logit, Probit y modelos de probabilidad lineal, ¿sí? Que es la creación de score de créditos, o el desarrollo de score de créditos. ¿Sí? Va a ser solo una introducción a este tema, que se suele conocer como credit scoring. Em, pero bueno, espero que les sirva así. Y bueno, nos vamos a salir un poquito del libreto con este tema porque en general esta materia nos orientamos a estudiar fenómenos causales, pero aquí nos vamos a preocupar más que nada por la predicción, por el problema de predicción. Entonces, para empezar con algunas generalidades, ¿sí? Empecemos por decir qué es un score de crédito. Un score de crédito es básicamente un modelo estadístico, en el cual se intenta evaluar el riesgo crediticio de un solicitante de algún tipo de financiamiento, si puede ser una tarjeta de crédito, préstamo, sí, de algún tipo, o bien de un cliente que tiene un producto crediticio en alguna entidad financiera o en el sistema financiero. Y cuando decimos evaluar el riesgo crediticio, quiere decir que, digamos, el modelo lo que pretende es eh, de alguna forma u otra medir una probabilidad o propensión de pago al pago de sus deudas de los individuos, ¿sí? En este sentido, los score crediticios son de carácter individual, ¿sí? O sea, utilizan información, por ejemplo, de una persona física, para tratar de medir su propensión a pagar sus obligaciones crediticias, o bien de una persona jurídica, puede ser, sí, puede ser una empresa, pueden ser modelos para empresas. Eh, O bien también se pueden hacer a nivel operación crediticio, ¿no? O sea, podemos tratar de medir la probabilidad de pago justamente de una persona en tarjetas de crédito y otra, hacer un modelo distinto para préstamos personales, por ejemplo, ¿no? O hacer un modelo que, digamos, si una persona tiene una tarjeta de una determinada marca, ¿sí? Y otra tarjeta de otra determinada marca, digo, qué sé yo, Visa y Mastercard, por ejemplo, bueno, em, utilicen, digamos, digamos, estimen una distinta probabilidad de pago o de impago en una tarjeta y en otra, ¿no? Entonces ahí estamos hablando a nivel de operación, ¿sí? Crediticia. Básicamente los scores lo que van a hacer es ordenarnos o clasificarnos a los clientes de acuerdo a su riesgo de pago o impago estimado, ¿sí? Y en este sentido van a constituir indicadores que sintetizan información, ¿sí? De la persona, ¿sí? Un set de información que en principio puede ser un set amplio, ¿sí? Puede ser información que se le pide a la persona al momento de la solicitud crediticia, la solicitud del producto crediticio, información demográfica de la persona, antecedentes, digamos, podemos relevar datos acerca digamos, por ejemplo, en Argentina con la central de deudores del Banco Central, sí que es información pública, o, digamos, muchas entidades compran datos a buros de crédito, ¿sí? Y pueden utilizar esos datos que tienen antecedentes de cómo ha pagado, cómo se ha comportado la persona en el sistema financiero, qué productos tiene o ha tenido, ¿sí? Entonces podemos usar esa información para tratar medir el riesgo de impago de esa persona. Patrones de consumo, digamos, si tuviéramos, justamente si ya son clientes de la entidad crediticia, bueno, por ahí tengamos alguna información digamos, de consumo de esas personas, ¿sí? O sea, de cómo han consumido, por ejemplo, con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito. Entonces, el score va a resumir toda esa información que incluyamos en el modelo. Em, y van a tomar en general por convención una escala que va de 1 a 999, ¿sí? Y básicamente se utilizan o se construyen midiendo la probabilidad de cumplimiento, ¿sí? No la de incumplimiento. De vuelta, esto también es una convención, ¿sí? Se podría hacer de otra manera, pero en general los scores toman valores que van de 1 a 999, ¿m? Y el número nos indica la probabilidad perdón, de cumplimiento, ¿sí? O sea, sería la probabilidad de que el cliente pague, ¿sí? ¿Ok? Lo que vamos a denominar justamente un cliente, entre comillas, bueno, ¿sí? Que
pague sus créditos. Y bueno, el tema de la escala puede variar, ¿sí? Puede variar. De vuelta, en general va de 1 a 999, pero bueno, hay scores que tienen otra, digamos, otra escala, ¿sí? Por ejemplo, de una escala más acotada, ¿sí? En general lo que no se estila es que tenga una escala que exceda este rango, ¿sí? 1 a 999. Pero bueno, de acuerdo a la morosidad, digamos, de los clientes con que se estimó, o la muestra de clientes con que se estimó el modelo, eh, puede cambiar el rango de valores que toma el score, y también hay fórmulas de escalado que se pueden utilizar, que nosotros no la vamos a ver en este curso introductorio, pero si a alguno le interesa, están en la referencia bibliográfica que les di respecto a este tema, que es el libro de Siddiqui, ¿sí? Una de las referencias bibliográficas, ¿sí? Sobre credit scoring. Eh, hay cualquier duda o si quieren averiguar un poco más sobre esto de las fórmulas de escalado, bueno, me pueden avisar desde ya. Em, y a ver, para hacer un score crediticio se pueden utilizar diversos algoritmos, ¿sí? Algoritmos, fíjense que en general el problema es justamente por eso lo metemos aquí con regresiones logísticas, Probit, modelo de probabilidad lineal, porque lo que tratamos de resolver es la predicción de un evento, ¿no? El impago de un crédito, ¿sí? El pago o impago de un crédito es un evento dicotómico, ¿no? Ocurre una cosa o ocurre otra, ¿sí? Eh, entonces, este tipo de problemas se puede resolver con diversos algoritmos, ¿sí? Hay redes neuronales, hay árboles de decisión, ¿sí? Que se pueden utilizar. Pero en particular el que es de uso muy difundido en general es la regresión logística. El modelo Logit, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto en videos anteriores como modelo Logit. Les diría que es el algoritmo más tradicional, ¿sí? Para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, la estimación de un score crediticio. Pero sepan que se pueden utilizar otros algoritmos, algunos que en los últimos años han tomado mucha difusión en el universo de ciencia de datos, ¿no? Un poco de historia sobre esto. Originalmente no se usaba la regresión logística, ¿sí? Para este tipo de modelos. Los primeros modelos que se desarrollaron utilizaban regresiones lineales, ¿sí? La disciplina podría decirse que arrancó más o menos en las décadas del 60, 70. De hecho, el primer modelo del que se tenga registro, aparentemente, es un modelo de 1956, que se desarrolló en Estados Unidos, digamos, en la empresa Fair Isaac and Company, que hoy es la empresa FICO, ¿sí? Que es uno de los buró de crédito más grandes que hay en Estados Unidos, ¿sí? Buró de crédito son empresas que, digamos, básicamente a las cuales las entidades financieras aportan información de sus clientes. Y comparten esa información, digamos, con las entidades financieras que los contratan, a los efectos de, obviamente, digamos, con un pago de por medio, ¿no? Con un, con un precio de por medio, eh, a los efectos de, digamos, de compartir la información entre todas las entidades financieras, ¿sí? Acerca de las personas que tengan antecedentes crediticios, ¿no? Eh, Ese es el primer antecedente de que se tiene registro, al menos. Un hito también bastante relevante el muy conocido modelo de Z-Score de Altman, ¿sí? Que era un modelo que está publicado en un paper, ¿sí? Del año 1968 de este autor, Altman, y que intentaba predecir la quiebra de empresas, ¿sí? Este era un modelo para empresas. Intentaba predecir la quiebra de empresas a partir de información de sus estados contables, digamos, ratios financieros, y no sé, del estilo de liquidez, solvencia, rentabilidad, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eh, Ahora, el uso de los credit scores se populariza, por así decirlo, probablemente recién a partir de la década del 90. De la mano probablemente de dos cuestiones fundamentales, ¿no? La mayor digitalización de las operaciones, digamos, en las entidades financieras y bancarias, y justamente el incremento del uso de computadoras, ¿no? Que permitía, digamos, cada vez una mayor capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, obviamente estos modelos que requieren, digamos, capacidad de procesamiento para llevar a cabo los cálculos que tienen implícitos, bueno, obviamente
se vieron favorecidos por estos desarrollos tecnológicos y el uso de estos modelos, ¿no? Y hoy en día yo diría que casi todas las compañías financieras, donde incluyo compañías bancarias, ¿no? Los utilizan de alguna forma u otra, ¿sí? En procesos automáticos o semiautomáticos, o inclusive a veces en procesos manuales de aprobación crediticia, ¿sí? A los score crediticios. Y también no solo lo utilizan para admisión crediticia, sino, o sea, aprobar un producto crediticio, sino también para asignación de límites, mantenimiento, digamos, de límites, montos a otorgar en el caso de préstamos, ¿sí? O sea que tiene un uso, les diría hoy, bastante difundido. Em, Como les dije, el algoritmo por excelencia para el desarrollo de scores, me animo a decirles que es el modelo Logit o regresión logística. Pero bueno, en los últimos años, con digamos, la cada vez mayor capacidad de procesamiento de las computadoras y además también con la aparición de la ciencia de datos, ¿no? Como disciplina, bueno, cada vez se están popularizando más el uso de algoritmos más sofisticados, ¿no? Como por ejemplo redes neuronales, como mencionaba antes, XGBoost es un algoritmo que creo yo está demostrando muchas veces ganarle de manera consistente a la regresión logística, el HBM, ¿sí? Máquina de soporte de vectores, bueno, muchos algoritmos que se utilizan para ciencia de datos justamente, ¿no? Y también ha empezado a difundir el uso de datos no tradicionales, ¿sí? En vez de datos de historial crediticio, bueno, hoy en día hay empresas que producen scores psicométricos, ¿sí? Son scores que tratan de medir, digamos, de alguna manera la propensión psicológica, por así decirlo, de las personas al pago de créditos, ¿sí? Mediante una serie de cuestionarios que por ahí no son preguntas muy sofisticadas, ¿sí? Cosa que lo pueda contestar cualquier persona, sino que son preguntas que se responden eligiendo imágenes o cosas por el estilo, y tratan a partir de ahí de dilucidar, digamos, estimar una propensión digamos, a pagar sus obligaciones crediticias a las personas, ¿sí? Y sobre todo, creo yo, estos modelos por ahí todavía con algún resultado variable, pero lo que sí se ha difundido mucho más, creo yo, al día de hoy, es el uso de datos del celular, ¿no? Ustedes saben que en el celular obviamente hay un montón de información que describe nuestro perfil como personas, ¿sí? Entonces hay entidades financieras que cuando uno instala una aplicación, por ejemplo, de esa entidad o algo por el estilo, bueno, toman datos del celular, toman datos en ese momento, sí, no es legal, obviamente, monitorear lo que hacen las personas en el celular, sí, pero sí toman datos al momento de instalar una aplicación y aceptar los términos y condiciones. Y bueno, con esa información, digamos, tratar de predecir digamos, el comportamiento crediticio de la persona, ¿sí? Eh, ok. Por ejemplo, de vuelta son informaciones sobre el modelo de celular, la marca, tamaño de pantalla, tipos de aplicaciones, cantidad de aplicaciones que tiene instalada la persona, ¿sí? Sobre todo el tipo de aplicaciones, digo, digamos, ese tipo de cosas, ¿sí? Em, y yo diría que esto es cada vez más difundido, ¿no? Sobre todo para tratar de evaluar crediticiamente a personas que no tienen historial crediticio justamente en el sistema bancario financiero de un país, ¿no? Se está utilizando cada vez más datos del celular. Entonces, ¿para qué se utilizan? ¿Sí? Bueno, en parte lo hemos ido adelantando, ¿no? Pero déjenme destacarles de vuelta, o más que destacarles, hacer hincapié en que la problemática que tratan de resolver es puramente predictiva, ¿sí? No es causal, ¿sí? Eh, en este caso no es que estamos tratando de dilucidar, bueno, cuál es el efecto de una variable o la propensión a pagar, ¿sí? No nos interesa eso, ¿sí? Simplemente lo que nos interesa es obtener una buena predicción, ¿sí? Digamos, de la propensión de la persona a pagar sus obligaciones crediticias. Se pueden utilizar con diversos objetivos, como también en parte les he adelantado, pero para ir un poco más al detalle, ¿sí? Para la admisión de nuevos clientes crediticios, ¿sí? Es decir, score de aplicación. Por ejemplo, los scores con datos de celular sería un ejemplo de este tipo de scores, pero también se pueden utilizar datos que tengan, digamos, eh,
digamos, la información de la solicitud o demográfica de la persona para tratar de con eso, ¿sí? Predecir el comportamiento. Para mantenimiento del límite de crédito o exposiciones, digamos, y máximas que se le puede dar a un cliente, ¿sí? Que aquí en general se utilizan lo que se denomina behavior scores, ¿sí? Que son como la persona, si tiene un límite de crédito, quiere decir que ya está aprobada por la entidad financiera, si ya fue admitida por la entidad financiera. Bueno, seguramente tenemos un historial de comportamiento en el interior de la entidad financiera y sabemos si en algunos meses se atrasó en el pago digamos, de su tarjeta de crédito, de las cuotas de su préstamo o no, qué porcentaje de los límites que tiene hasta el momento ha utilizado, si por ejemplo de su tarjeta de crédito ha pagado el total del saldo o en algún mes se ha financiado, ¿no? Ha pagado menos del saldo total y por lo tanto se ha financiado. Eh, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Y estos behavior score también se pueden utilizar para admisiones crediticias, pero digamos, digamos, para clientes que ya sean clientes del banco, ¿no? Digo, aprobarle productos crediticios a personas que ya sean clientes del banco. Por ejemplo, un cliente de tarjeta de crédito, evaluar si conviene o no pagarle un préstamo, perdón, otorgarle un préstamo, ¿sí? También pueden utilizar para gestión de cobranzas, ¿sí? Cuando, digamos, las personas no pagan, ¿sí? Sus obligaciones crediticias, bueno, tratar de ordenar con scores, collection scores o scores de cobranzas, como aquí se los denomina, a los clientes a los efectos de gestionarlos, sí, llamarlos o hacerles alguna acción de cobranza para tratar de recordarles, sí, e inducirlos a que paguen, la obligación crediticia digamos, que incumplieron. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer scores para acciones preventivas de cobranza, ¿sí? Que tratan de predecir una persona que hoy está al día, si en el próximo vencimiento, digamos, de su cuota de un préstamo, de la tarjeta de crédito, va a pagar o no va a pagar, digamos, digamos, esa cuota, ¿sí? O ese vencimiento de la tarjeta de crédito, o ese saldo de la tarjeta de crédito. Eh, entonces, por ahí las personas que sean más probable que paguen por sí solas no se haga nada, y a las que sea más improbable que paguen, bueno, por ahí se les haga una acción preventiva, ¿no? Se les envía algún recordatorio de que tal día vence, ¿no? Que su tarjeta de crédito, etcétera. Y también se utilizan, sobre todo donde más se utilizan, les diría yo, es en estadios de mora temprana, ¿sí? Por ejemplo, de 1 a 30 días de atraso, ¿sí? O sea, una persona que han pasado 1 a 30 días del vencimiento de la tarjeta de crédito o de la cuota del préstamo y no han pagado. Y ahí es donde las entidades financieras suelen tener más volumen de clientes morosos, ¿sí? Entonces, para poder a veces, digamos, eficientizar y asignar, digamos, recursos, por ejemplo, eh, personas que trabajan en un call center de cobranzas y gestores de cobranzas. Bueno, para poder asignar todos esos recursos, bueno, por ahí sirva un modelo estadístico como un score, ¿sí? Que nos diga, bueno, digamos, qué personas son más propensas a pagar por sí solas y cuáles no, y por lo tanto por ahí habría que hacerle alguna gestión de cobranzas más intensiva. ¿Ok? Y en general estos modelos lo que hacen es, por ejemplo, en el ejemplo que di antes de 1 a 29 días de atraso, es estimar una probabilidad de que la persona no supere los 30 días de atraso, ¿no? Si no llega a los 30 días de atraso, ¿sí? Em, em, y justamente a las personas que en general se las suele gestionar más, esas que tienen menos, tienen más improbabilidad, perdón, tienen más probabilidad de incumplir digamos, de superar los 30 días, ¿no? Más probabilidad de superar los 30 días de atraso. O bien, a veces también, esto depende un poquito de la estrategia de la entidad, ¿no? A veces puede ser que las personas que tengan muy baja probabilidad de pago no valga la pena gestionarlas y bueno, por ahí convenga gestionar solo un rango intermedio, si ni a los que es muy probable que paguen por sí mismos, ni a los que es muy improbable que paguen. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que no nos van a pagar probablemente, o sea que no lo gestionemos, conviene gestionar solo un rango intermedio. ¿Sí? De vuelta, esto lo define un poco
la estrategia de cobranzas, ¿sí? Del área de cobranzas, de la disponibilidad de recursos, etcétera. También se pueden utilizar como inputs para el cumplimiento de determinadas cuestiones regulatorias, ¿sí? Como la estimación de previsiones crediticias, ¿sí? De las previsiones digamos, los recursos que debe guardar una entidad crediticia para hacer frente a los impagos de deudas, ¿sí? Por parte de sus clientes, ¿sí? Y las previsiones crediticias en general sirven para cubrir lo que se dice el business as usual, ¿no? O sea, digamos, la parte de la distribución de pérdidas que habitualmente la gente cubre, ¿no? La distribución de pérdidas se podría plantear en general se plantea como si tuviera una forma similar a chi cuadrado o a las F, ¿sí? Entonces, en general, digamos, las previsiones crediticias cubren esta parte de la distribución de pérdidas, que es el percentil 95, ¿sí? Percentil 95 hasta el percentil 95 de la distribución de pérdidas crediticias, y supongamos que es eso, ¿sí? Después hay algún segmento, ¿sí? Si me dejan, eh, a ver si puedo cambiar de color, hay algún otro segmento, digamos, pongámoslo en azul, este, por ejemplo, hasta el percentil 99, ¿sí? Que corresponde a eventos relativamente extremos, digamos, de pérdidas crediticias, para lo cual se utiliza, digamos, o la empresa reserva un monto de capital económico. Si esto es un monto de capital, sí, que la empresa debe reservar para hacer frente a eventos extremos, ¿sí? Esto, de vuelta a lo que está en rojo, era pérdidas crediticias, previsiones, perdón, crediticias. Y bueno, los scores se pueden utilizar como input para estimar modelos que permitan estimar esto y también que permitan estimar eh, esto, ¿no? Capital económico, ¿sí? Tal vez alguien se pregunte, bueno, ¿y qué pasa con el último percentil si los eventos más extremos? Bueno, esto es lo que se conoce, esto es lo que se modela en las entidades crediticias como eh, eventos de estrés test, ¿sí? Los ejercicios de estrés test de los bancos suelen, eh, digamos, modelar qué pasa con el balance del banco, ¿sí? En estos eventos extremos y ver si el banco toleraría, digamos, un evento extremo o no, ¿sí? Si sobreviviría a un evento macroeconómico extremo. En general aquí se asocia a un evento macroeconómico, ¿no? Pero bueno, de vuelta, los scores se pueden utilizar justamente para esto, ¿no? Estimación de previsiones crediticias eh, y, eh, y de capital económico de reservar una entidad bancaria. Déjenme borrar eso. Ahí estamos. Por aquí aparecen más cosas, ¿no? Tengan en cuenta que, a ver, un prejuicio que a veces hay en las áreas donde se intenta utilizar estos scores es que eh, tal vez reemplazan al juicio de las personas, ¿no? Al trabajo y al juicio humano. Pero bueno, en general esto no es así, ¿sí? Los scores son indicadores sintéticos, ¿sí? Que lo que hacen es, digamos, ayudar a la toma de decisiones, no reemplazan el juicio de las personas, ¿sí? Sino que simplemente dan un indicador sintético que tiene un sustento estadístico, y que se puede utilizar para la toma de decisiones. Sí pueden generar en conjunto con la automatización de procesos, ¿sí? De vuelta, el uso de recursos informáticos, eficiencias de recursos en una entidad crediticia, ¿sí? Donde antes, por ejemplo, si hacemos un score de admisión de nuevos clientes, y eso lo combinamos con algún proceso automático de aprobación, bueno, donde antes necesitamos un montón de analistas de crédito que revisen legajos, el caso a caso, digamos, miran, digamos, eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? En las entidades financieras, inclusive las más grandes, ¿no? Se revisaba, por ejemplo, el legajo de personas físicas, se miraba el DNI, se estimaba el ingreso, mirando el recibo de sueldo que se le exigía a la persona, presentar, se revisaba todo ese legajo. Bueno, ahora con un score crediticio, digamos, y de vuelta en conjunto esto con la automatización de procesos,
donde antes necesitábamos un montón de analistas de riesgo, bueno, ahora necesitamos un grupo más reducido, tal vez para analizar excepciones, cosas por el estilo, ¿sí? O hacer mantenimiento de esas políticas crediticias. Entonces, justamente las personas que se liberan pueden dedicarse a otras tareas, o obviamente del área de riesgo crediticio, o bien también destinarse o ser reasignadas a otras áreas que sí requieran recursos humanos, ¿sí? Bueno, bien, obviamente a veces esto puede llevar a eficiencia digamos, digamos, del tamaño de la empresa, y bueno, y que esas personas vayan a tareas en otras empresas, ¿sí? Obviamente. Eso también puede ocurrir, obviamente, ¿no? Pero bueno, todo esto ocurre, digo, el score crediticio en principio, de hecho, en un principio cuando todavía se hacían los análisis manuales, digamos, de legajos, el score crediticio era una parte de ese análisis al principio, ¿sí? El score crediticio de por sí no sirve digamos, generar tantas eficiencias, sí cuando se combina de vuelta con automatización de procesos. Ok. Pero bueno, estas son algunas generalidades que les quería comentar para introducirnos en este mundo, ¿sí? Porque si no hablábamos de qué es un score de crédito, bueno, difícilmente íbamos a poder, o digamos, para qué se utilizan, ¿sí? Difícilmente íbamos a poder pasar a la parte estadística de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya en el siguiente video vamos a tratar de adentrarnos más en lo que es el proceso de desarrollo estadístico, ¿sí? Digamos, de un score.